¿Lo que haces nutre tu vida y te apasiona? La pregunta es breve. Sin embargo, el encontrar la respuesta conlleva un camino que no todos se atreven a recorrer. Y en este espacio que abrimos desde el corazón, te vamos a tejer con las personas que se atrevieron a tomar decisiones y a dar saltos al vacío para encontrar su respuesta. Al conectarse con la magia de sentirse vivos al andar, siendo hoy en día seres humanos medicina que inspiran a quienes quieren pero aún no se atreven. Quédate y alimenta tu respuesta. Esto es Runandantes. ¡Bravo! Bravo. Con esta bella bienvenida abrimos este espacio de Runandantes en este año 2020-26. Empiezo con gran alegría y gratitud porque justamente empiezo con un ser humano medicina a quien quiero y aprecio con mi corazón y a quien le doy las gracias y pay de corazón Osquitar por decir que sí a nuestro proyecto de Runandantes. Sea bienvenido y espero que tengamos un momento grato lleno de ese compartir y toda esa medicina bonita que usted lleva en su caminar. Bueno, Ferchita, primero le agradezco mucho por estar aquí en este espacio, por permitirme ser parte de Runandantes y también, pues nada, esta conversa, esta charla es para ustedes, para conversar un poquito sobre el camino de la vida y también cómo se ha venido construyendo el arte, ¿no? En mi camino. Exactamente, Osquitar es un ser humano medicina, su nombre es Oscar Daniel Cuastumal, Cuastumal, ajá, Cuastumal. es de la tierrita de acá del departamento de Nariño, pero quiero que sea él quien les cuente todo ese bello caminar que él tiene y como él mencionaba, ese arte que lleva dentro de su ser. Osquitar, cuéntenos cómo ha sido su recorrido, que les cuente de dónde es usted y que vayamos tejiendo todo ese ser Ujú. de usted. Bueno, Ferchita, yo vengo de una tierrita llamada Chaitán. O sea, digamos que mis raíces son indígenas. Cuastumal precisamente significa agua que baja de la montaña, que lo conversábamos hace un momentico. Y todo empieza desde ahí, ¿no? Como reconocemos nosotros nuestra identidad, en este caso como indígenas, pues hago parte del pueblo de los Pastos, pero he vivido aquí en Pasto y digamos que todo este caminar del arte ha estado marcado desde siempre, o sea, desde niño. Pero actualmente el reconocer el territorio, desde ahí también desde el apellido y la tierrita me ha permitido tener claridad en lo que me gusta hacer ahora, el arte. Como ir reconociendo esas raíces que se fueron tejiendo para lo que hoy en día usted expresa a través del arte. Ujú, Lo que ustedes ven aquí, estamos justamente en su lugar de creación, estamos en esa ujú, cunita donde nacen todas esas bellas creaciones que más adelante vamos a irles compartiendo. Osquitar, usted es del pueblo Pasto, ¿no? ujú. Aquí, digamos, usted mencionaba que desde niño comenzó ese proceso de conectarse con el arte. ¿Cómo fue cuando Skitar dijo, no, o sea, desde chiquito, cómo fue que nos cuente esa pequeña raíz que nació? Ujú. Bueno, o sea, tengo recuerdos vagos, digamos así, Ujú, de cuando yo empecé a dibujar. Y es muy extraño porque, bueno, en algunos dibujos que encontré en los álbumes que tenía mi ujú. mamá, mi papá, miraba que estas ilustraciones o estos dibujos eran surreales, ¿no? Entonces yo dibujaba siempre la casita del campo, siempre las gallinas, las vaquitas, pero había algo que en el cielo dibujaba una ballena. Entonces, yo ahora que lo analizo digo, bueno, eso tiene un Un significado, ¿no? significado. Entonces siento que desde niño me ha gustado recalcar o resaltar en dónde yo estoy habitando, ¿no? ¿Qué es lo que habito? Entonces, en este caso, como dibujar la casita de campo, siempre con sus elementos, con los arbolitos de pera, que en Chaitán teníamos un arbolito de pera y a mí me gustaba mucho, o sea, tiene un Ajá. significado también bonito. Entonces, digamos que ese caminar del arte siempre ha estado marcado, o sea, desde niño. Y actualmente, digamos que estoy en la búsqueda también, ¿no? Siento que uno dice, bueno, soy artista visual, pero hay una frase que me gusta mucho, tráela al presente y es algo que menciona
Silvio Rodríguez, justamente. Justamente estamos Ajá, con este Silvio, bello regalo. Ahora ajá. les cuento de este hermoso regalo. Silvio Rodríguez, y es que dice que nosotros somos aprendiz de todos y maestros de nada. Siempre estamos aprendiendo. Y siento que el arte en mi camino, estoy todavía en la búsqueda, somos aprendices, en este caso un aprendiz del arte. Como una escuela, ¿no? Que siempre está en constante, como lo que usted dice, ese tejido que va al reconocer sus raíces, Ujú, lo nutre, ¿no? Porque hay una raíz. O sea, me parece muy bonito lo que usted menciona, que cuando empezó a dibujar, por ejemplo, una ballena en el cielo, ujú. ¿no? Entonces siento que el arte también es una forma de expresión de salirnos de ese molde, ¿no? Porque a nosotros nos decían dibujen, era la casita, las nubes de color azul, era Ajá, árbol de color verde. Entonces, como irse saliendo de ese molde desde chiquito, ¿no? sí, Y siento que ese es un reto que los seres humanos atravesamos cuando queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? sí, sí, exacto, Ferchita, y usted lo ha dicho, ¿no? Digamos que durante nuestra vida la han ido marcando otras personas, ¿no? Un sistema también que lo ha venido diciendo, bueno, en la escuela usted tiene que dibujar esto o tiene que dibujar así, o bueno, las ballenas solo están en el El agua. agua. Ajá. Sí. Entonces, claro, el arte permite eso, ¿no? Ver o resaltar cómo nosotros observamos el mundo, cómo también lo sentimos, ¿no? Entonces, actualmente uno puede decir, bueno, hay un pajarito con sombrero, un pajarito con una ruana, pero eso siempre está hablando de territorio, justamente de lo que he querido hablar desde mi niñez, ¿no? Yo lo siento ahora así como... Y digamos que el arte viene siendo su voz, ¿no? Porque digamos uno ve una obra de arte y no solamente es la pintura, es que hay detrás de toda esa bella creación que Ujú, ustedes tienen. Hoy cuando llegaba yo le preguntaba, que me daba curiosidad, ujú, que qué había, que qué significaban estas letras, ¿no? Porque es un arte con bastante sentido, con bastante pertenencia, que habla desde el territorio. Mencionaba lo de Silvio Rodríguez de ser eternos aprendices. Y en ujú. ese ser eternos aprendices, Osquitar, usted fue creciendo, su niñez fue como conectándose con el arte, usted decidió estudiar para que usted les cuente cómo fue cómo ha ido nutriendo esa escuela que, de acuerdo a lo que usted me dice, nunca termina y es Sí, bellísimo, ¿no? ujú. Sí, bueno, ese es un choque bastante grande porque, bueno, nosotros identificamos qué es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, en mi caso, pintar y dibujar siempre ha estado ahí. Pero llega en un punto donde uno duda mucho, ¿no? Es decir, ¿realmente es esto lo que yo quiero hacer o quiero dedicarme al arte? Y claro, en un punto de mi vida llegó eso, es decir, si realmente qué es lo que ¿Qué es lo quiero que quieres? hacer, La dibujar, pregunta existencial que la todos pregunta nos hacemos en existencial, algún ajá. punto. Y claro, viene esto que dicen, bueno, del arte no vas a vivir, del arte uno no puede vivir, sobrevivir. Hay un estigma Hay social, un ¿no? estigma social, ajá, y eso se lo escucha inclusive en la actualidad. Y bueno, en todo ese proceso, mi familia ha tenido un papel importante, porque siempre ha estado ahí pendiente de qué es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, en este caso, mi mamá, yo les confieso que no, no tenía como una carrera exacta de qué era lo que quería estudiar, porque por acá, o sea, mi corazón me estaba agarrando de otro lado, decía, Ujú. bueno, puedes estudiar administración de empresas, lo que quieras, pero en mi sentir decía, no, acá mi corazón está jalando algo que no lo entendía en ese momento. Y cuando entré a estudiar a la universidad, me di cuenta también de cómo el sistema dentro de la educación artística está muy marcado. Entonces, actualmente, digamos que el arte conceptual, pues, está dominando, digamos así, a la humanidad. Pero dejamos a un lado lo que realmente sentimos, ¿no? Entonces yo llegaba y peleaba mucho con algunos docentes. Entonces ellos me decían, bueno, vamos a hacer una obra, pero esa obra tiene que ser así, o tiene que ser más minimalista. Seguía con la estructura, como decíamos, que nos encasillaban a que tenía que ser de Ajá, esa manera. ajá, entonces claro, yo decía, bueno, quiero estudiar artes, estoy estudiando artes, pero todavía siento que no es lo que realmente quiero, ¿no? Y bueno, salí de la universidad y hubo un punto exacto, ¿no? De donde yo estaba viviendo anteriormente y no me daba cuenta de que estaba rodeado. Entonces, claro, siempre llegaban estos seres a como avisarme, hey, estamos aquí, estamos por algo, ¿no? Te Somos estamos una, acompañando. estamos acompañando, también somos una creación. Y en esa búsqueda,
que también le agradezco mucho a Minga Juvenil Nariño, que es un proceso de jóvenes que me encaminó hacia al territorio, o sea, decir, bueno, tú habitas en un territorio indígena, campesino, entonces, ¿cómo desde el arte uno puede hablar de lo que habita, con lo que cohabita también? Entonces, digamos que fue esa transformación, ¿no? Me gustaba mucho en la universidad hablar sobre temas ambientales, pero eran muy conceptuales. Pero decían, no, o sea, no toda la gente me va a entender qué es lo que quiero decir, porque de alguna forma estaba como amarrado también al Claro. sistema educativo. Y de ahí ya se desprendió todo el sentido, o sea, la creación de los animales, de los pajaritos. Ujú, O sea, que fue como un proceso, hablábamos como de esas decisiones que uno toma en el camino por donde enfocarse. Justamente ese es uno de los momentos, no quiero decir difíciles, sino quizá como más importantes que los seres humanos tenemos, porque estamos permeados de lo que el mundo nos está diciendo, lo que realmente sentimos aquí, ¿no? ujú, Entonces yo siento que lo que usted tomó quitar es saber escucharse. Justamente ya hablábamos, ¿no? sí, Que nosotros mismos tenemos esa voz interna que nos habla, pero como hay tanto bullicio allá afuera, no la ujú. sabemos escuchar. También el reconocer las personas que se van subiendo en el bus de la vida, ¿no? Sí, Y que vienen y nos aportan. Menciona usted el proceso de la la Minga minga. Juvenil Ujú, Nariño, ¿no? Un proceso muy bonito a quienes les mandamos un ujú, abrazo muy fuerte desde aquí de Runandantes. Osquitar, el proceso, como usted me mencionaba, llegan estos seres, ¿no? ujú, Como que usted les cuente cómo es esa conexión con la naturaleza, o sea, el sentir le llegó dentro de la universidad que usted quería expresar, quería hablar, pero quizá ese sistema no lo permitía expresar de la manera en que usted lo sentía. ¿Cómo es esa conexión que usted tiene, ujú. por ejemplo, con los diferentes que usted tiene aquí para decir el gorrión tiene que tener una ruana, ponerle una mochila? ¿Cómo es ese proceso, Osquitar? Sí, sí, Ferchita, mire que, como le decía, en la universidad hablaba de temas ambientales, me gustaba mucho Ujú. hablar de los temas ambientales, pero necesitaba ir más allá. Entonces, justamente, y yo lo he mencionado en otras ocasiones, a veces uno atraviesa momentos difíciles, ¿no? Lo que decíamos, señales también que uno quiere que le lleguen, Que le llegue, y le que sean llegan, palpables. ajá, y que le lleguen a uno de la forma más directa, así, y bien simple. Entonces, claro, yo estaba atravesando un proceso, sí, del sentir, ¿no? Y también del humano, de la sensibilidad, de la vida. Y entonces, justamente llega una ilustración, es una ilustración que me gusta, el El copetón con Ran. copetón, ajá. Mucha gente se siente identificada con el copetón. Entonces, claro, llega este copetón y golpea la ventana, así, ¿no? Y Majito es testigo que llegan a golpear a la ventana. Y claro, llegó este copetón y en el pico justamente llevaba como una ramita, era como una flor. Y empezó a golpear la ventana así. Y me quedé pensando, ¿no? Dije, qué extraño, esto es una poesía viva, decía. Entonces, justo dije, bueno, los copetones y cualquier animal tienen familia, tienen abuelos, vienen de una generación y eso ha venido así durante mucho tiempo. Entonces, están al lado de nosotros, en nuestro territorio. Y cuando uno analiza quién está al lado de nosotros, del territorio, también llevan esas dinámicas, ¿no? El copetón seguramente lo llevaba la florecita a la A la copetona, ajá, copetona que a la dijo. copetona, o estaba buscando alimento, Alimento, o haciendo entonces la casita que ellos llevan sus haciendo la ramitas. casita, ajá. Entonces siempre están en la misma dinámica que nosotros, están trabajando, el uno por allá está cantando, entonces es lo que pasa en la vida cotidiana. Yo dije, qué importante es darles también ese significado de que ellos hacen parte de un territorio y de una identidad. Entonces yo dije, bueno, si este seguramente es un abuelo, los abuelos llevan una ruana. Una ruana. Y en la primera ilustración el copetón lleva unas flores, ¿no? Aquí. Ujú. Entonces le di como esa poesía también de que el copetón lleva las flores a su copetón. Entonces desde ahí empieza a jugar. Y claro, pues uno no se olvida de la academia, ¿no? De la universidad. Entonces uno investiga y hay conceptos, son unos conceptos que los analizamos día a día. Entonces los que habitan la ciudad se dan cuenta de las palomas, que ellas están ahí y ya hacen parte de una identidad y también de la ciudad, del territorio.
Qué curioso, porque así como los seres humanos también migramos a las ciudades, los animales También también, lo hacen. ¿no? Ajá. Entonces, sí, siempre están hablando de Están eso. hablando. Y eso me parecía bien extraño el recalcar, ¿no? O sea, las palomas siento que son unas aves que a mucha gente no le gustan, pero Hay hablan, un, como un estigma, una hay un estigma, connotación. ajá, hay un estigma sobre las palomas, pero ellas están hablando. O sea, yo decía, ¿cómo un ser que tiene alas no puede escapar de la ciudad? Entonces, eso es también de analizar, decían, porque de alguna forma esta No sé si- naturaleza o estas aves han sido afectadas también por Y nosotros. también son el reflejo de los comportamientos humanos que De los, nosotros tenemos. exactamente, ajá. Entonces, claro, desde ahí uno analiza también a los copetones y dice, ellos están en la ciudad, Ellos están en pero uno no los escucha. No sé, uno que, bueno, reconoce el sonido, está en la ciudad y por allá ya se lo escucha, ¿no? Dicen, ajá. la Entonces, por ahí anda un copetón, dice, pero siempre están ahí, o sea, están hablando de, del territorio, del cómo está el territorio. territorio. Ujú, Mire que Osquitar, lo que usted menciona es muy maravilloso porque es como ese detenernos a contemplar, ¿no? ujú, Y esa capacidad de observar, porque lo que usted hizo con ese mensaje que lleva el copetón, llega a la ventana, y toda la, digamos, como esa filosofía y esa reflexión a la que usted llega, ujú, porque andamos como en ese ajetreo, en ese afán, en ese corre, corre, y no nos detenemos a pensar y a entender los mensajes que ellos mismos nos están dando, ¿no? Porque si nos visitan es porque ellos nos consideran sí, importantes. ujú, Y otro elemento que me parecía muy valioso es cómo las acciones del día a día usted las convierte en poesía. Usted mismo decía, esta es una ujú. poesía viva que la vida le pone cuando uno dice pide señales, ¿no? Pero Sí, no son esas señales sobrenaturales que nosotros queremos. Y a la larga sí son sobrenaturales si le ponemos el sentir, ¿no? Como de ujú, integrarlos dentro de esas actividades diarias que nosotros vivimos. sí, Empieza con el copetón, Osquitar. Digamos como que fue la motivación ujú, que le llegó para ujú. poder empezar este bello proceso. En el proceso que usted lleva con la Minga Juvenil Nariño, que fue como las personas, digamos, que se suben en ese mágico bus y lo apoyan, ¿cómo es el proceso que usted realiza, Osquitar, tanto a nivel personal como a nivel colectivo con la Minga Juvenil Nariño? Ya. Sí, bueno, yo tengo mucha, mucha gratitud con la Minga Juvenil Nariño, porque sí ha sido un proceso que me ha dado un camino, así con más claridad. Y justamente uno como joven, bueno, los jóvenes siempre estamos buscando, ¿no? Ya aprovechar y hablar sobre la identidad. Hoy en día la juventud pues está muy afectada. Uno ya ve tendencias, bueno, cómo han salido a los jóvenes un poco perdidos. Entonces, digamos que la Minga Juvenil Nariño ha sido un proceso, o sea, sigue siendo un proceso Entonces, que va a los territorios rurales, indígenas, campesinos y es netamente a trabajar con la con la juventud. juventud. Entonces, yo fui en ese caso un joven que fue a uno de los encuentros y claro, uno pues analiza mucho, ¿no? Que en las zonas rurales hay, digamos que hay problemáticas que uno como joven también tiene que asumirlas y tampoco dejar morir los legados que nos dejan los abuelos, las abuelas. Entonces desde ahí fui entendiendo que uno como artista también tiene una tarea bien importante. No solo es dibujar, pintar, algo bonito, sino que detrás del arte hay que hablar de algo. Y en este caso ha sido a través de la Minga Juvenil, pues hay varias ramas, digámoslo Varias así, líneas. líneas, ajá. Y de ahí se desprende el colectivo de muralismo rural Pucasacha, que también pues, es un proceso muy bonito que surgió desde la Minga. Pintamos en los territorios, en las comunidades, pero más allá, digamos, de la imagen es siempre reunir a la gente, reunir a la gente y que la palabra esté plasmada en el mural o de forma personal, pues esté plasmada en los cuadros, en las imágenes. Entonces, digamos que la Minga Juvenil Nariño ha tenido un impacto grande, muy grande para la juventud de las zonas rurales, porque no solamente pues, hablamos de lo cultural, sino que también hay que formarnos políticamente, socialmente, culturalmente, y eso a uno le permite también reflejarlo en lo que hace uno.
Esos procesos, algo que como que se vislumbra dentro de esto, es la responsabilidad, ¿cierto? Como esa apropiación del territorio que, si bien nosotros, los jóvenes, por lo general, salimos a las ciudades, ¿no? Migramos a las ciudades, pero digamos, ahorita que usted menciona esa parte de la responsabilidad de que nosotros tenemos con los territorios, justamente hoy en día la sociedad atraviesa diferentes problemáticas, lo que usted decía, los jóvenes se encuentran perdidos, y cómo encontrarnos es volviendo a esa raíz, ¿no? Ujú, Volviendo a donde empieza ese primer hilito que nos empieza a tejer, porque los jóvenes podemos ser veedores de esas diferentes realidades, ¿no? Independientemente de la profesión o del oficio que nosotros elijamos realizar, podemos aportar. ujú, La Minga Juvenil Nariño, como usted lo mencionaba, Osquitar, aquí en el departamento de Nariño ha logrado diferentes procesos, también pues han tenido conexión con otros departamentos, ujú. también con el Ecuador, ¿cierto? Han tenido Sí, encuentros. como esos encuentros, esos intercambios, que lo que hacen es como sembrar una semilla, ¿no? Yo digo que esa semillita que un día le sembraron a usted, por fortuna, está floreciendo, está creciendo, se está nutriendo, y justamente esa semillita se esparce, ¿no? Sí. Ujú, Porque al conectarse con otros jóvenes, por ejemplo, imagino que en su núcleo familiar, eso causa un impacto, ¿no? Ya no es como antes de que cada uno andaba en su isla, ¿no? Sino que ya hay una conexión con las ujú. diferentes generaciones y lo de ser portadores de las memorias de los abuelos, esa como de generación en generación que no se pierda, ¿no? Si bien los nuevos cambios, o sea, uno está permeado, ¿no? Pero hay una resistencia muy bonita en que los jóvenes, por ejemplo, usted va a la academia, se forma, pero no olvida su raíz, la recuerda y Ujú. a través del arte la expresa. En ese proceso, Skitar, quisiera que usted nos hable un poco más acerca del territorio donde usted nació, o sea, cómo ha sido ese proceso allá donde, que nos cuente exactamente Ujú. de dónde viene la raíz de los Cuastumal. Sí, mira, Ferchita, que ha sido un tema que siempre lo tocamos, ¿no? Ujú. Sobre analizar de dónde venimos, nuestras raíces. Y eso es un proceso para todos, yo creo, para todos y todas. Y para mí ha sido un proceso también reconocer de dónde vengo y cuál es mi apellido. Y bueno, al inicio lo mencionaba, yo vengo de una tierrita que se llama Chaitán, pues se lo conoce como Santander de Valencia, pero digamos que Chaitán es el nombre de origen, De origen. ajá. Y es un pueblito muy bonito, o sea, tiene mucha cultura, porque también tiene carnavales, bueno, muchas expresiones. Y claro, con el tiempo bueno, yo me fui, he vivido casi la mayor parte de mi vida aquí en Pasto, pero siempre he estado muy pendiente de ir a visitar a De mi ir a abuelo, a mi visitar. abuela, y eso me ha permitido reconocer de dónde vengo. Y mi apellido significa agua que Lo baja que de la usted montaña. menciona. Ahora. Entonces lo analizábamos con mi papá y decíamos, eso tiene, tiene un significado también de lo humano. Entonces, somos agua, nosotros somos agua y esa agua a veces puede bajar con fuerza o puede bajar tranquila, Vienen movimientos tiene fuertes que uno a movimiento. veces no comprende, Ajá. ¿no? Y justamente por eso le mencionaba el por qué ir a ese lugar de origen, a esa raíz osquitar, porque las juventudes atravesamos momentos en los que nos sentimos perdidos, ¿no? En el que vamos caminando, pero no estamos entendiendo el paso que estamos dando, Ujú, porque la vida nos va conectando, pero no nos detenemos a pensar, bueno, ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto me gusta? ¿O por qué esto ya no me gusta? ¿Por ujú, qué ya no lo entiendo? Y viene, como dice usted, esa turbulencia. Pero ajá, entonces lo maravilloso y lo mágico que es ir a la raíz. Usted encuentra esas raíces en Chaitán, ujú, de donde viene su papá, de donde están sus abuelos. Osquitar, el hecho de ir a conectar con esas raíces, qué le nutrió más el arte? Porque venimos hablando ujú, de que es un constante aprendizaje, una escuela. Ir a reconocer esas raíces y centrarse en ellas, ¿qué le nutrió en este ujú, proceso artístico y humano? Porque hablamos primero, justamente leía una frase que decía, antes de sacarlo a la luz, haz que te alumbre para adentro, ¿no? ujú, Entonces, primero ujú, nos alumbra hacia acá y ujú. luego cómo lo expresamos hacia afuera. Sí, o sea, bueno, creo que va conectado mucho con el proceso de la minga.
sea, antes de entrar a la minga, digamos que uno está en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda Ujú. de saber de dónde vengo, cuáles son mis raíces, mi identidad. Y creo que todos hemos atravesado eso, ¿no? Un poco de confusión de saber de dónde venimos. Y es bueno Y preguntarse y es sentirnos bueno, perdidos, ¿no? ajá, ese es bueno porque eso le permite a uno moverse, ¿no? También y buscar. Y digamos que la minga fue ese impulso, ¿no? De decir, bueno, yo miraba a los jóvenes porque siempre he vivido como en estos territorios, ¿no? Catambuco, bueno, cercano a Bonuco, que son otro tipo de territorios que están un poco alejados, ¿no? Hacia el sur. Entonces yo decía, qué lindo poder ir a mi territorio y analizar todo esto. Entonces, claro, yo escuchaba a mi abuelo, miraba también todo lo que me rodea y es que es una vida de campo. La vida de campo habla mucho de quiénes somos, ajá, quienes habitamos el campo. Y eso me permitió mucho conectarlo con el arte. Entonces, eso fue el primer ejemplo. Yo decía, "Uf", al momento de que yo hice la ilustración de Copetón, me imaginé a mi abuelo, porque usted lo mira y es la misma ruana, ¿sí? Tiene la misma ruana de mi abuelo. Ajá. Entonces yo dije, quiero hablar de esto, pero también desde esa poesía. Entonces, ¿cómo puedo hablar de los abuelos, de las abuelas, Y honrar esas memorias. honrar esas memorias? Ajá. Y sabemos que, claro, los animales, las aves, son seres muy antiguos, o sea, han estado en la existencia durante mucho tiempo. Entonces también tienen una memoria, una sabiduría. Ujú. Entonces yo decía, ¿cómo puedo conectar esas memorias de los abuelos con lo que estoy creando? Y eso ya abarca mucho, o sea, de la identidad, de la simbología. Entonces siento que siempre ha estado conectado, pero el proceso de la minga fue un elemento muy importante en mi vida para entender de dónde vengo. De dónde se viene, ¿no? Ajá. Encontrando esa raíz, Osquitar, ¿cómo es su proceso creativo? O sea, porque hablamos de esa parte artística, estamos entendiendo el contexto que digamos que es como esa inspiración, su contexto propio y el contexto colectivo. ¿Cómo hace Osquitar para hacer ese proceso de creación? ¿Se encierra o cómo es ese proceso que usted realiza? Porque lo que estoy sintiendo en este momento es como esa motivación hacia los jóvenes, niños y hasta incluso a las personas adultas mayores que quizá quieren expresar a través del arte lo que sienten, lo que van conociendo, pero a veces no se atreven, ¿no? Ujú. Atreverse siempre es como una revolución que creo que en algún punto de nuestra vida hay que tomar esa decisión y al escuchar a Osquitar es una gran motivación para que nos salgamos de ese molde Sí. y hagamos las cosas que realmente nos nutren el corazón y que por ende pueden sembrar una semilla en los demás. ¿Cómo es ese proceso Ujú. creativo? Bueno, es muy curioso el proceso creativo porque, claro, a veces uno dice, Tengo que encerrarme para como que enfocarme en lo que voy a crear". Pero en mi caso, siento que toda la inspiración está afuera, o sea, porque, bueno, en algún momento pudo haber llegado el copetón, ¿no? Pero Ujú. fue un momento, o sea, y ahora sí, yo tengo que permitirme ir a ver qué es lo que hay afuera, o sea, qué es lo que hay en el mundo y cómo yo puedo hablar del mundo y de lo que me rodea a través del arte. Entonces siento que mi creación parte desde ahí, o sea, estar muy pendiente de las pequeñas cosas, de cuando voy a un territorio, qué tipo de aves o qué mayor me recuerda a un ave o así de forma muy Muy simbólica, ¿no? simbólico. Entonces, claro, uno a veces se encierra mucho en la creación, ¿no? Digamos, voy a encerrarme para ver qué surge, pero eso no es así, o sea, no, internamente uno quiere hablar de muchas cosas. Entonces hay que permitirse, como usted lo dice, hay que permitirse también crear sin miedo. Y hay algo que yo les recalco mucho a los estudiantes y es al momento de aprender porque todos me dicen, no puedo dibujar, no puedo pintar. Y eso ya es un miedo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno los mira y van a dibujar o pintar, ya se les siente el trazo así como que se impiden, ¿no? No dejan que el cuerpo, el espíritu creador se exprese. Y se suelte. Entonces, claro, yo les digo, bueno, para crear uno tiene que quitarse el miedo, o sea, y porque en el arte no existen errores, es un aprendizaje.
Entonces, claro, los niños ya empiezan a rayar. Les digo primero rayen lo que quieran, expresen lo que ustedes quieran, dibujen con su mano izquierda, con la boca, con los pies, que hacemos ejercicios. Entonces, cada parte del cuerpo también está hablando. Y eso permite a los que nos gusta crear encontrar. O sea, siento que así fue mi encuentro también, equivocarme en el arte. Entonces, claro, yo al inicio me gustaba mucho retratar a la gente, Ujú. pero me quedaba como ahí, decía, no, yo quiero ir más allá. Y el miedo me impedía, como decía, "Oh, es que yo quiero hacer esto", decía, y así, como que lo hago, no lo hago. Y una vez un maestro me dijo, Oscar, ¿realmente estás, no sé si fue esa palabra, explotando el arte que llevas dentro? Y me quedé pensando, dije, no, realmente no. De esas preguntas que lo Ajá, dejan a uno, lo marcan. lo Entonces marcan. dije, no, realmente no estoy explotando o no estoy sacando lo que quiero hacer. Entonces permítete, dijo, permítete y pinta y dibuja lo que te guste hacer. Y ahí empezó ya todo el caminar. Ujú, Comenzó realmente a sacar todo eso que usted quería expresar ujú. y como dice usted, quizá había un freno, Un freno, son los miedos que a los veces los miedos detienen. que bello quitar que menciona que en el arte no hay errores, ¿no? Y Ujú. si nosotros lo pasamos a la vida, quizá no hay errores, son los Son aprendizajes, ¿no? aprendizajes. Porque Ujú, justamente ese proceso creativo de rayar así, digamos, sin ujú, saber al principio, ¿no? ujú. Se va puliendo con el Con tiempo. el tiempo. Ujú. Cuando usted habla de sus estudiantes, Osquitar, ¿qué ha sentido usted? ¿Ha visto a ese Osquitar pequeñito que un día dibujó una ballena en las Sí, nubes? ¿Se ha encontrado con él? ¿Cómo sí, ha sido ese proceso? sí, es muy lindo porque uno mira el mundo de los niños y de las personas a las que uno les está enseñando. Y uno analiza mucho los miedos. A través del dibujo uno puede analizar qué miedos le Claro. están atravesando a esta persona. Y eso se ve enfocada justamente cuando uno le dice al estudiante o a la persona, a ver, retrátese usted, haga un dibujo de usted. Y siempre, siempre dicen, yo no puedo, no sé cómo dibujar, Qué loco no sé cómo soy. vernos a Ajá. nosotros, reconocernos, Ajá. ¿no? Cómo Entonces mucha somos. gente inclusive busca hacerse perfecto. No, es que yo no soy así, dice. A ver, no. Y buscan siempre hacerse de la forma más perfecta. Más- Entonces, ahí hay algo bien lindo. Por eso yo les digo, ahora sí dibujan con la mano izquierda. Dibújense con la mano izquierda. Y hacemos siempre 4 etapas. Entonces, la primera con la mano derecha, la segunda con la mano izquierda, la tercera con la boca y la última ya sea con el pie o con el codo. Qué maravilloso. Ajá. Entonces, claro, uno mira, cuando dibuja con la mano derecha es muy razonable. Entonces, siempre está el ser perfecto, como los ojos tienen que ser así, o mi Sí. rostro tiene que ser así. Y cuando vamos, así, volviendo como a la mano izquierda, ya sueltan un poco y dicen, entonces yo les digo, miren, no hay perfección, nosotros no somos perfectos. Y el miedo quizá a vernos como realmente somos, ¿no? Ajá, como realmente somos. Entonces le digo, o sea, somos perfectos porque Dios nos hizo así, pero internamente hay muchas cosas que necesitamos aprender y necesitamos soltarnos y sacar esa máscara que tenemos y que nos han puesto. Entonces, claro, el dibujo te permite mucho eso. Como una parte Es terapéutica, ¿no? como una terapia. Ajá. Una Entonces, claro, terapia. cuando se dibujan con el codo, se asombran, ¿no? Y se ríen. Yo siento Como, cuando se lo ríen, voy a hacer. ajá, cuando se ríen, ya es el punto clave. Me digo, ya lo entendieron Lo todos. entendieron todo, Ajá. el aceptarnos y querernos tal y Tal y como como somos, somos, ¿no? ajá. Y que internamente a veces podemos estar así hechos rayones. eh, Muchas Exacto. cosas pueden pasar internamente, pero, o sea, ese es el proceso, ¿no? Estamos buscando, digamos, como esa Esa perfección, perfección. entre comillas. Ujú, Qué curioso porque es como lo que hablamos, reconocernos tal y como nosotros somos, sin esa perfección conceptual que nosotros conocemos, ¿no? Sino ujú, como esa perfección de aceptarnos
y agradarnos a nosotros mismos. Quizá el vernos a veces cuesta un poco, Ujú, el reconocer que esa belleza que nosotros quizá no estamos viendo en el papel es porque quizá dentro de nosotros no existe o no ujú, cohabita o no está alimentada. Y no verlo como algo malo, sino como algo para nutrirlo, para ¿no? nosotros. Para Ujú. trabajarlo e integrarlo. Osquitar se encuentra con sus alumnos, digamos, en esos bellos procesos. Que, digamos, un hecho que a usted lo haya marcado dentro de ese proceso de acompañar a las personas a que tomen ese amor por el arte, porque siento que también es una misión muy bonita que ustedes tienen, de, como mencionábamos en las primeras partes, de ese estigma que se tiene por el arte, ¿no? Que Ujú. no te va a dar dinero, que de qué vas a vivir. O sea, existen todas esas connotaciones que quizá a muchos artistas los dejaron encerrados en su casa y nunca salieron, lastimosamente, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso que a usted, algo que lo haya marcado en ese proceso de motivar a que amen el arte? Sí, bueno, esto me parece muy bonita esa pregunta, porque cuando estoy enseñando, no solo les enseño a dibujar o a pintar, sino que siempre hay un momentico donde uno termina hablando de la vida, justamente. Y es en ese punto donde uno conoce a la otra persona y le dice, bueno, ¿te gusta realmente el arte? Entonces uno lo siente, y uno siente Ujú. cuando la persona, o sea, es el espíritu creador. Ajá. Y sí, o sea, no podría decir como un momento exacto porque en todas sucede eso. O sea, siempre hay alguien que, más allá del arte, inclusive a uno le cuestiona la vida también. Ujú. Y uno es un ejemplo. Yo siento que desde ahí no es necesario hablarlo, sino el ejemplo que uno le da a los estudiantes y a las personas, de que el arte se puede, el arte le da a uno. Entonces están estos dos conceptos que me los dijo un maestro también. Y me hablaba sobre el arte de vivir y el arte de sobrevivir. Y eso se podría decir también el arte de vivir. eh, el arte de vivir es cómo uno siente la vida, ¿no? Y el arte de sobrevivir es cómo uno trabaja en la vida, o sea, qué es lo que le da plata a uno para Para sobrevivir. sobrevivir. Entonces me decía, hay dos caminos. Entonces tú puedes elegir el arte de vivir, pues puedes pintar toda la vida y ser feliz, pero no puedes descuidar el arte de sobrevivir, Eso. porque es tu trabajo también. Entonces tienes que mezclar las dos. Estás viviendo y estás sobreviviendo. Sobrevivir. Aunque ese de sobrevivir no me gusta. Hay que encontrarle un Hay que equilibrio. encontrarle otra palabra. Otra palabra. Pero claro, tenía razón, ¿no? Entonces, cuando uno hace arte para vivir, valga la redundancia, está viviendo, o sea, lo disfrutas, es una contemplación. Pero este también te está sosteniendo económicamente, materialmente. Entonces, siempre hay que mezclar esas dos, porque si uno, no es solamente en el arte, sino que en el trabajo. Cuando uno tiene un trabajo para sobrevivir, solamente está trabajando y ya, sobreviviendo. Ahí sí creo que Ahí sí es sobrevivir. sobrevivir, pero olvidan el otro lado, ¿no? El trabajo para vivir. Para Entonces uno tiene que trabajar y estar viviendo. estar viviendo. Entonces hay que hacer esos dos equilibrios. Y eso me ha permitido, esas dos frases se me han quedado marcado mucho, porque en un principio, claro, uno se cuestiona mucho, dice, bueno, estoy haciendo arte, pero ya Yo tengo que comer, tengo que tengo que... comer, tenemos que comer. Entonces uno también se proyecta, ¿no? De una forma. Y le agradezco mucho a esas personas que siempre me hablan desde ese lado. O sea, el arte también se vende, el arte da mucha estabilidad económica, pero uno tiene que sostener esas dos partes. Hablábamos hoy de la constancia, ¿no? De ser Ujú. constantes con eso que nos mueve, con eso que nos da la magia de sentirnos vivos, porque esas dos cosas que usted pone aquí, digamos que se... ¿Está grabando? ¿Segura? ¿Ya estás grabando? ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura? Cuando todo lo lindo que hemos ¿Cómo hablado. así? Bueno, Agradecemos a la, agradecemos a producción. a producción, al detrás de cámaras. Ah, Ahora se las mostramos. ah, Esa magia es quitar esa magia de sentirnos vivos, ¿no? El deleitarnos, hablábamos también de que ese despertarnos es como un cupón diario que nos ujú, dan, ¿no?
y venimos de un proceso de salirnos de esa forma tan común y corriente en la que uno vive así, como hablamos, en ese sistema que es de 8 a 12 y de 2 a 5 Ujú, duerma y al otro día lo mismo y anhelando que llegue el viernes. ajá, Y creo que en algún punto todos pasamos por sí, eso. Pasamos por eso porque viene la otra parte que hablábamos del factor dinero, que el factor dinero viene siendo una energía y no la podemos desconocer. ujú, Pero creo que lo mágico de encontrar esa pasión, y hoy en día mucha gente en redes sociales habla del propósito, ¿no? Hay que encontrar el propósito. ujú, Y creo que ese ujú, propósito es esa magia de sentirnos vivos, de realizarla con constancia y sobre todo de no abandonarla, porque sí, me imagino que en el proceso hay veces que uno quiere decir, no, tal vez por aquí no es, sí, muy ujú, bonito y todo me gusta, pero quiero parar. ¿Usted ha tenido ese tipo de experiencias, sí, Osquitar? claro. Sí, yo les confieso que, claro, he trabajado con entidades, instituciones, y me he dado cuenta de que, bueno, no es el espacio donde uno ha querido habitar, pero es necesario, y lo hablábamos también con una amiga, y ella me decía, yo quiero ser profesora, pero ahora lo estoy dudando, porque también me gusta trabajar con comunidad. Y yo le decía que uno tiene que estar en ese espacio para saber si realmente quiere estar ahí o no. Entonces uno tiene que atravesar eso para saber realmente qué es lo que quiere hacer en la vida. Entonces sí, obviamente he estado en trabajos que pues yo estoy agradecido porque son aprendizajes, pero me han permitido tener claridad de qué es lo que quiero hacer en mi camino. Han reafirmado esas decisiones. Han reafirmado esas decisiones. Y es que tomar una decisión también muy personal influye en muchas cosas, ¿no? Porque ya entra la duda, ya entran los miedos, pero siento que ahí está el punto, o sea, la clave, ¿no? Ahí está el eureka. Ajá, ahí está la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros atravesamos ese miedo? Lo atravesamos y lo dejamos como fragmentar así. Y eso me ha permitido mucho mm, caminar, sí, caminar esto, porque es un proceso difícil, o sea, como todo proceso, ha sido difícil enfrentarme también a lo que es el arte, porque el arte es una inmensidad, o sea, la creación es infinita, y a veces uno se choca ahí y dice, bueno, ¿qué sigue de aquí? ¿Cuál es el próximo capítulo ¿A que hay cuál es que...? el próximo capítulo? Osquitar es un ser humano medicina con las diferentes personas que él se relaciona. He sido muy bendecida de tener en mi vida esa Ujú, presencia, Osquitar, de todo corazón. No se lo digo solamente aquí, sino que le expreso mi cariño y mi ujú, gratitud, porque este proceso de Runandantes es dar a conocer esos seres humanos medicina que me han nutrido y me siguen nutriendo mi vida, porque en ese proceso de querer hacer lo que amamos, hablábamos de las dudas, de los miedos, y llegan seres humanos medicina como Skitar que te motivan y lo que usted hablaba con el proceso con los niños, el ejemplo, ¿no? ujú, Cómo él se vuelve un ejemplo tanto para mí como para muchas personas de que tomar la decisión de salirnos del molde y hacer lo que nos mueve, explorar y explotar esa magia que nosotros llevamos dentro, tiene un significado muy bonito y sobre todo tiene un proceso que no solamente vienes porque quiero ser y ya, sino que explora esas raíces, por eso hablábamos de dónde venimos, de cómo se empiezan los diferentes procesos que nos han ido encaminando. Osquitar, yo quiero que usted nos comparta como esa invitación y esa motivación para todas las personas que nos están escuchando a que se motiven y sigan explorando esa magia del arte de vivir, Osquitar, porque qué valioso lo que usted nos comparte hoy, ese arte ujú, de vivir, sin olvidarnos de esa otra parte, porque hay que tener ese equilibrio y ujú. tejerlas, ¿no? Pero creo que la razón más importante que buscamos en la vida es coger ese hilito para aventurarnos. Ujú. Bueno, sí, primero también agradezco mucho a usted, Ferchita, por permitirme estar en Runandantes. Gracias por decir que sí. Y créame que sí, las personas medicinas se comparten, ¿no? Yo no las voy conociendo de camino. Y esa persona medicina también ha sido usted para mi camino. Entonces le Gracias, Oscar. agradezco mucho por estar Es lo ahí mismo. acompañándome. Y bueno, también desde esa palabra, ¿no? Que la misma palabra es una medicina, podría decir
que el camino, bueno, hay muchos caminos, ¿no? En la vida, pero uno decide qué camino elegir. Y entonces, dentro de ese camino, uno va a encontrar muchas cosas, o sea, ya sean fragmentos, las piedras, la lluvia, el sol intenso, personas también que en algún momento se desvían y hay otras que lo acompañan uno, así sea al ladito. Entonces, permitirse caminar ese camino que desde el corazón nace. Entonces, simplemente hacerlo sin miedo, con mucha confianza, confiar también en lo que uno siente y en lo que uno ama hacer. Y eso a uno le permite mucho tener claridad hacia dónde quiere ir, ¿no? Y simplemente eso, disfrutar lo que decíamos, ¿no? El cupón del día a día. Hay que, mejor dicho, aprovecharlo al Ajá. 100. Entonces, todos los días son diferentes, todos los días son diferentes, porque es el gran misterio, como decíamos. Y en ese día a día no sabemos qué puede llegar y no sabemos qué es lo que se puede ir. Entonces, simplemente a disfrutar ese cupón, ese presente y hacer lo que amamos hacer. Ya el resto siempre va a ser un aprendizaje. Entonces, nada, a mis colegas artistas pues, les invito que desde el arte siempre hablemos de nuestro territorio, de nuestra identidad, que hablemos de qué es lo que está sucediendo actualmente con la juventud y sobre todo con la humanidad. Y no olvidemos, obviamente, con lo que estamos habitando, ¿no? Cohabitando, que son la naturaleza. Es una maestra que siempre va a estar ahí. Entonces, el ejemplo, como decíamos, pues es primordial, siempre seguir el buen ejemplo, como dicen los mayores. Hay que seguir el buen ejemplo. Ese sí. Seguir el buen ejemplo, ¿no? Osquitar, infinitas gracias, Pai de corazón. Todo lo que usted hoy me comparte, créame que es una motivación enorme para seguir con este proyecto de Arunandantes. Sentía muchas dudas de si continuarlo o no, pero justamente los mensajes y las señales llegan, Osquitar, y por eso le manifiesto mi gratitud infinita. Me siento muy contenta, muy llenita, muy También mi padre. llenita, porque conocer su historia un poco más a fondo, que lo que hemos compartido, hemos conversado, otras personas también los conozcan, es muy valioso, Osquitar. Seguro va a motivar a muchas personas a que sigamos rayando la vida, Sigamos rayando. sigamos rayando la vida y no paremos de hacerlo porque justamente eso nos acerca hacia eso que nosotros queremos llegar a ser. La gratitud infinita por abrirme su casa, por abrirme su espacio, por ayudarme, él me ayudó a acomodar todo el espacio. Muy bonito todo eso que usted hace y me nutre, Osquitar. Mi Dios le pague, Pai de corazón, que tengamos otra oportunidad en la que usted nos siga compartiendo, porque es un ser humano medicina que hace muchas cosas. También más adelante podremos hablar de la poesía un poco más Sí, claro. a profundidad, porque tiene un proceso muy bonito en el que él también ha venido trabajando. Vamos a hacer ahorita una partecita, Osquitar, que tenemos aquí a alguien que nos acompaña en producción, Claro que sí. a quien le doy Les damos muchísimas la gracias. bienvenida. Le damos la bienvenida a María José, por favor, quien nos dio la introducción. Pero Osquitar, quédese Ya, allí. ya, chiquitín. Entonces María José nos va a compartir una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña, melodía. una melodía, obra. Lista, María José. Si me sale mal, perdonad.
Bravo. Muchas Un vino. gracias, María José. Cuéntanos, por favor, lo que nos acabaste de presentar. No sé cómo se llama, eso me lo enseñaron en música. No digo. No sé qué decir. Tranquila. Lo único que sé es que ya estoy en música con este año ya van 4 años. Yo decidí tocar ese instrumento porque, no sé, me dio curiosidad, me parece bonito. Quiero aprender a tocar muchas cosas y pues nada, ya. Muchas gracias, Majito. Bien, Majito. Muchas gracias, Majito. Bueno, Majito es sobrina de Osquitar, ¿no? ajá. Osquitar ha sido, digamos, hablábamos del ejemplo, ¿no? Cómo nutre y cómo No nos recuerdo comunica. cuál era. Bueno, brindemos. Bueno, saludcita. Besito. Majito no le podemos No dar. le ¿no? podemos dar. Le damos muchas gracias a Majito por acompañarnos, ella muy pendiente de estar allí detrás de cámaras, Ujú. acompañando a su tío Osquitar, este bello ser humano. Osquitar, ya para terminar, porque como mencionaba, que la vida nos permita tener un nuevo episodio en el que podamos compartir, en el que podamos seguir explorando su bello caminar. Quiero que nos cuente, porque me parece muy importante, su proceso que tiene en la tienda, su tienda de arte, su tienda, como para que la dé a conocer también. Bueno, sí. Pueden seguirnos en redes sociales como Oscar de Cepatino. Bueno, y este es un proyecto que nació el anterior año, se llama Tienda Piscu. Piscu viene esa palabra de pájaro también. Entonces Siempre le damos presentes los... a los pajaritos, entonces en honor a ese pajarito que me ha dado el impulso del vuelo, entonces decidí sacar la tienda. Pues hay muchos productos, desde camisetas, tacitas, Tengo que hablar descargado. con los diseños que, que encuentran en mi perfil. Entonces, nada, simplemente invitarlos a que se animen a seguir la tienda, también mi perfil personal, y ahí siempre estamos compartiendo pues, las creaciones que hacemos. Ujú. Bellas creaciones como este bello regalo que Osquitar me regaló el año pasado, Ujú. justamente hoy cuando nos estábamos alistando para la grabación. No sabíamos que él se le iba a poner, ni yo tampoco, pero es de las bellas coincidencias, ¿no? Justamente. Para que se animen, sigan a la tienda en Instagram, la pueden seguir, pueden comunicarse directamente con Osquitar para que también puedan adquirir sus diferentes obras y también las diferentes creaciones que él está mostrando y dando a conocer a través de su emprendimiento, que lo apoyen, que lo compartan con otras personas que valoren y aprecien este tipo de arte tan bonito que más allá de ser una pequeña obra lleva un mensaje donde la obra se vuelve obra en realidad, ¿no? Sí. Osquitar, reitero mi gratitud Ujú. por todo su amor, por todo su cariño, que la vida lo llene de infinitas alegrías, de infinitas bendiciones y sobre todo de muchas razones para sonreír y que siga sembrando magia en las personas que tenemos la bendición Ya. de conocerlo. Qué linda, Ferchita. Gracias. Hey. Chao. Chao.